Una vez más, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Local de Ensayo en Canal Red, el programa que no verá nunca ni Rocío Monasterio ni Esperanza Aguirre. Hoy vamos a hablar de un magnífico libro que quiero recomendaros, que tiene que ver mucho con nuestra temática. Piedra contra tijera, editado dentro de la colección La Banda Sonora de la editorial La Oveja Roja. Y aquí tenemos a su autor, a Rubén González, con el cual vamos a hablar de este trabajo que ya, antes de empezar la entrevista, te felicito por él porque es una auténtica maravilla, ¿eh? Joder, muchas gracias. O sea, es un honor que me hayáis invitado aquí a Canal Red y estoy sintiendo en estas primeras entrevistas el cariño de los colegas y sobre todo que felicitéis un trabajo bien hecho. Yo creo que los tiempos que corren, que vamos todos a la carrera, os honra a todos los que estáis trabajando en este sector porque es complicado sobrevivir y que valoréis estas cosas. A mí la verdad es que me enorgullece. Muchas gracias. Magnífico, de nada. Bueno, lo primero que quería preguntarte es que es una historia del rock español, pero que no comienza desde los orígenes. Es decir, tú acotas un poco lo que es el desarrollo de tu libro a partir del año 1991, lo cual sinceramente me parece una muy buena idea porque ya ha habido varias historias del rock anteriores. Yo creo que la historia del rock, que puede ir desde los años 50 hasta los 80 en España, ya se ha contado en diferentes trabajos y efectivamente creo que faltaba una obra de esta envergadura, de esta duración, de esta extensión, para poder contar todo lo que ha sido lo que podríamos llamar el rock español contemporáneo, es decir, todo lo que surge a partir de los años 90. Entonces, bueno, ¿cómo se te ocurrió empezar desde ahí y cómo has contextualizado empezar desde un punto en el cual también hay una historia anterior? A ver, pues porque tú lo has dicho, porque del otro había mucho escrito y de esto pues había carencias. Yo las notaba y sobre todo a medida que iban pasando ya los últimos años, cada vez iba perdiéndose mucho más ese conocimiento, ese bagaje y pues bueno, también era la parte que yo había vivido por edad. No tanto los primeros 90, porque yo quizás llegué a cerrar puertas con la gente de mi generación, pero bueno, hemos vivido muchas cosas y ya teníamos una experiencia para poder contextualizarla. Y bueno, afortunadamente los tiempos, no solo a nivel de música, pero a todos los niveles, aunque se va como que en el día a día de manera muy ligera y la gente pierde mucho el tiempo en redes sociales, pero también se está buscando un contenido mucho más profundo, mucho más contextualizado, mucho más politizado a nivel social de los tiempos que acompañan, en este caso la música, y en ese sentido, pues bueno, quise también un poco verlo en diferentes niveles, pero uno de los niveles era que hubiera el Rubén de 15 años, cómo se hubiera enfrentado a un libro de estas características, o un Rubén de 25 años, un Rubén de 35 o ahora 45, ¿no? Creo que la gente que quiera aprender o bucear, porque deja muchas puertas abiertas, creo que es un buen punto de partida. Viene mucha información, mucho contenido, pero da como que mucha visión de por qué suceden las cosas, no tanto el decir si esta cosa que sucedió era buena o mala, sino el decir por qué la gente optó por hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Una de las cosas que has comentado me parece muy interesante y para mí es uno de los puntos más positivos que tiene el libro, que es que tiene abundantísima documentación. Imagino que habrá sido un trabajo largo de hacer. Me decías que te ha llevado varios años reunir toda la documentación y preparar todo lo que es el armazón del libro, ¿no? Sí, también el libro, como es difícil publicar, también lo estábamos hablando antes de grabar, pues evidentemente es un trabajo arduo que va evolucionando y un libro de estas características que estaba muy abierto, pues a lo mejor me hubiera quedado en el 2015 o 2014, pues he llegado aquí hasta que he encontrado gente, aparece la pandemia, ya es cuando termina de coger un poco de sentido, porque de la misma manera que empezaba en el 91, que tenía su lógica, en la pandemia también cierra muy bien son 3 décadas, varias generaciones de artistas, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que queda muy, muy bien armado y queda bien explicado el inicio y bien explicado el final. Otra cosa que a mí me parece muy interesante y que quiero destacar es que es una historia del rock español no sectaria. ¿Qué quiero decir con esto? Ha habido desde muchos sectores editoriales, incluso pues desde la prensa musical, cuando se habla de rock español se tiende a acotar exclusivamente a determinados movimientos, determinados artistas o incluso determinados intereses discográficos. En cambio, en este libro tú tocas todos los estilos, que han sido muchos, y que además es una de las características actuales. En los 70-80 teníamos quizá estilos musicales no tan numerosos, sin embargo, a partir de los 90 tenemos por un lado el rock urbano, el rock estatal, tenemos el heavy metal, tenemos el indie, tenemos la eclosión del rap. Imagino que también te habrá llevado tiempo en intentar hacerte, por así decirlo, un dibujo lo más claro posible de todos y cada uno de los estilos musicales que han poblado el rock español, ¿no? Sí, ha sido un trabajo sobre la marcha. O sea, de hecho, en principio quería haberlo acotado más a la parte más de rock transgresivo, rock estatal, que se ha terminado llamando, toda la escuela de Rosendo y Extremoduro, porque era un poco lo que me reconciliaba mucho con
con mi pasado. Y lo que pasa que enseguida vi que se quedaba muy corto para todo lo que yo quería contar o lo que creía que estaban pasando, que eran cosas muy interesantes. Y armarlo, pues, como tú dices, no solo a nivel profesional, a nivel periodístico, sino a nivel de usuario y consumidor de música. A mí me ha gustado escuchar música de todo tipo. Los últimos artistas que has traído, como Forraje o como Lendacaris, pues han sido grupos de cabecera en determinadas partes de épocas de mi vida, pero también he disfrutado mucho a Annie Bisuit o a Vetusta Morla, porque creo que han aportado trabajos muy, muy interesantes. Ahora Zahara, creo que es un artista que está rompiendo moldes, o Micah McCoskey, que están evidentemente desde puntos de vista del rock que a priori pues a la gente le puede chocar, pero claro, yo lo tenía fácil porque siempre me hacía una pregunta: ¿esto en el rock anglosajón entra dentro del corpus? Y era en plan de, pues, Bob Dylan, pues, no se diferencia la parte acústica o la parte folk de la parte rockera. Todo entra dentro de Bob Dylan, ¿no? Johnny Mitchell entra dentro del corpus del rock, o Joan Baez, haciendo cosas completamente diferentes. Entonces yo asociaba mucho, sobre todo que tuvieran un tipo de relación, aunque fuera directa o más indirecta, con determinados sonidos o determinadas momentos históricos. Y en ese sentido, pues claro, daba mucho juego el rock electrónico, aunque ha habido relativamente poco en comparación con otros estilos, pero ha habido abundantes artistas que han sido muy referenciados. He dicho Zahara, que últimamente está haciendo cosas bastante heavies en ese sentido, pero We Are Standard, o si nos vamos un poco más a los 80, pues otro tipo de sonoridades, ¿no? Y me gustaba también un poco jugar con ello, en qué momento había aparecido, porque todo tenía una correlación con las explosiones que habían ocurrido a principios de los 90 o finales de los 80, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Y que nosotros vivimos mucho de ello, y toda esa explosión que tú estabas diciendo que ocurre exactamente en los 90, y también viene con un contenido político, porque también es la primera vez que una generación, sin hacer un discurso político teórico, pero rompen con toda esa cultura de la transición que venía de los años 70, y con la ruptura de la crisis de los Juegos Olímpicos, la Expo y el quinto centenario, la crisis del 93, pues aparece todo lo que es se consolida todo lo que es la corriente de Bacalao, que de la parte más dura, más hardcore de la electrónica, la parte indie, la parte de rock urbano, que luego abre y consolida otras escenas, como tú la que decías, del heavy metal, que se consolida más hacia el 2000. Hoy yo creo que todas vuestras voces se están oyendo muy alto y muy claro, pero ahora es el momento de que esta voz, que todos hacemos una, llegue a esas esferas de poder a los que les da igual que nuestras costas, nuestros ríos, nuestras montañas se mueran. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Una costa del silencio! El mestizaje, que hereda mucho de ese rock de mano negra que mira a Latinoamérica, el indie, como estábamos hablando, también se consolida, el hip hop, que también bebe mucho del rock, por ejemplo, Violadores del Verso con Sociedad Alcohólica, pero en Cataluña tienes a Ojos de Brujo, tienes a Paranoia con 7 notas, con Solo los Solo, o sea, cómo en función de cada sitio te van saliendo unas sonoridades diferentes porque beben de otras historias, ¿no? Y me molaba afrontarlo todo desde ese punto de vista. En el rock español, o para ser quizá más exactos, en algunos territorios del Estado español, el rock ha sido objeto de censura. Yo me imagino que recordarás perfectamente aquellos años 2003, 2004, 2005, en los cuales, bueno, pues hubo una verdadera campaña de criminalización y de persecución a grupos como Sociedad Alcohólica, como Los Chicos del Maíz, como Sutagar. Hubo un intento de asesinato a Fermín Muguruza en Barcelona, y bueno, pues se desató una censura absolutamente fuera de lugar y absolutamente inconcebible en aquellos años. En cualquier momento, pero quizá más en un momento en el cual se suponía que la democracia estaba teóricamente consolidada. ¿Cómo has enfocado en tu libro aquel fenómeno tan peculiar? Por un lado, o sea, recordar a tus espectadores que sacaste un libro tú al respecto, La caza de brujas. Exacto, sí. Y de hecho que está documentado en el libro. O sea, creo que lo mejor de mi libro es la documentación. La bibliografía, ¿no? La bibliografía, sí. Porque hay muchos compañeros y compañeras que han sacado muchos libros al respecto, que me han ayudado a poner un poco de orden. Esto he utilizado parte de tu documentación, otra parte ya la había vivido yo. Tradicionalmente en España, o en el Estado español, había habido una censura muy sencilla que se había basado
prácticamente en el ostracismo, salir de los medios de comunicación de masas, en el oficialismo, desde Paco Ibáñez, ¿no? Desde los grandes cantautores y tal. Luego hubo casos muy puntuales, o bueno, claro, a quien le afectan no son tan puntuales, ¿no? Pero que eran los menos, como por ejemplo el caso de las Vulpes, que ya no solo es que quitaran el programa de la parrilla, y es que se judicializó por decir que me gusta ser una zorra en televisión española en aquella época que no había tantos canales. Pero luego, por ejemplo, CRAE, por cocinar un crucifijo 30 años después, le intentaron buscar las cosquillas. Sí. Loquillo también fue censurado por Loquillo, imaginaros el tipo de personaje, o de persona, no me refiero a personaje como artista, cómo ha terminado, pero en los 90 fue censurado, o sea, por criticar las torturas en comisaría, en una época en donde estaba, recordemos, todo lo de Euskal Herria, el conflicto vasco, que no solo eran los atentados de ETA, sino la represión que había, que generó un caldo de cultivo de la hostia en los territorios, que también hizo que se produjera un caldo de cultivo musical muy interesante, también afronto en el libro. Respecto a lo que tú dices de los 90, creo que la diferencia que hay es que por primera vez se pone a toda una comunidad de músicos de un territorio en concreto, de Euskal Herria, de la comunidad autónoma vasca y de Navarra, se les pone en la picota y se les judicializa. No a todos, muchos se tiraron 12 años sin poder tocar en la capital. Sí. Manu Chao también fue censurado porque llevaba a Fermín Muguruza de telonero. Lo que tú dices del atentado terrorista por un grupúsculo fascista, una bomba casera, fue una cosa salvaje de la que nadie se ha hecho eco. La censura que sufrió también cuando criticó la clausura, creo que la de Guncaria, ya no me acuerdo. Exacto, sí, el cierre de Guncaria. En una entrega de premios de los premios de la música, todo el mundo aplaudiendo que le mandaran callar en un templo que se suponía que debía ser de la libertad de expresión. El premio. Eskerrik asko. Quiero denunciar en estos momentos de guerra global el cierre por las armas de un periódico, el único que teníamos en euskera, en lengua vasca, que era un instrumento, el único instrumento que teníamos los vascos para difundir nuestra música. Este premio de Amaia Zubiría, mío, y también Benito Lerchundi, para los trabajadores de Guncaria, para nuestro único periódico en euskera y para su director, Marcelo Tamendi, que está aquí con nosotros. Eskerrik asko, Guncaria aurrera. Y que más de 10 años después vemos que fue un cierre que no estaba fundamentado judicialmente, pues en esa época en el que todo era ETA, que es una doctrina del juez Garzón y de Aznar, que claro, luego también tiene mucho que ver con los atentados, que ahora estamos tristemente de aniversario, que sigue todavía la mentira intentando colar conspiranoica que ETA estuvo detrás de ello porque evidentemente se jugaba las elecciones el Partido Popular no Aznar, pero era el Partido Popular de Aznar. En ese momento pues van contra todo un pueblo por ser euskaldun, cantar en euskera, por tener ideas a favor de la independencia o simplemente de un referéndum. O sea, fue una cosa que sí que hay un antes y un después, que por ejemplo ahora hemos visto. Claro, primero fueron a por los vascos y yo no dije nada, y claro, ahora vemos con la ley Mordaza que todavía ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni Unidas Podemos, ni ahora Sumar han sido capaces de torcer al PSOE para derogar una ley que es infame. Y en ese sentido, pues estamos viendo Strawberry, estamos viendo a Valtonyc, estamos viendo a Hasél, que están siendo bastante, pues evidentemente censurados de una manera muy salvaje por el oficialismo, que evidentemente en cuanto sales un poco del discurso oficial, pues evidentemente te van a buscar las cosquillas. Continuando con esta contextualización que haces de los diferentes estilos musicales y de lo que ha sido la historia del rock español más contemporáneo, me llama la atención positivamente que efectivamente te preocupa mucho en todos los estilos musicales ponerlos un poco en el momento y en el lugar social y político y cultural también que viven, y bueno, y a través de esa reflexión y a través de esa visión explicar su desarrollo y su evolución. Entonces, realmente esto no es muy habitual cuando se hacen historias del rock o historias de la música. ¿Consideras que realmente existe, a pesar de lo que
se pueda decir desde determinados ámbitos, que hay una relación directa entre lo que es el desarrollo social, el desarrollo cultural de una sociedad y sus formas de música? Absolutamente, absolutamente. La música o cualquier manifestación artística tiene dos maneras de afrontar la realidad, y una es comprometerse y la otra es evadirse, básicamente. No quiere decir que la buena sea siempre comprometerse. En la historia de la música, en concreto el rock está vivo porque el rock evoluciona. A mí me puede gustar, imaginaos que me guste o ACC o los Ramones, y siempre me van a gustar los ACC y Ramones. Y está bien, pero el rock en sí, desde los años 50, que hereda la corriente negra del blues y la corriente blanca del folk americano izquierdista, en muchos casos, de los líderes, o sea, de los guitarristas que se subían a los trenes a ir a las huelgas y a las manifestaciones sindicales, toda esa corriente ha ido evolucionando, unas veces en una dirección y otras en otra, y eso es lo que ha hecho que se cree la cultura del rock. Incluso cuando se agiganta los años 70, cuando se convierte en ese rock de dinosaurios, rock de estadio, aparece el punk y aparece la nueva ola para rebelarse contra ello. Eso es lo que le da la vida. En el caso en concreto de España, pues evidentemente, de la misma manera que ha sido en el mundo anglosajón, todos los movimientos han surgido por una cuestión político-social, porque la gente se relaciona con su entorno. Y en el libro pues hablo pues eso, de la primera corrupción de Felipe González, que está ya a principios de los 90 y acaba con todo ese ciclo del idílico del PSOE con las artes, de la muerte de Tierno Galván. Comparamos con Chávez y con Ibarra cómo se relacionan con los grupos contestatarios de su momento, que es completamente diferente. Hablo del aznarato, de la mentira hecha política en el 2002, 2003, 2004, donde da igual que hablemos del Yakolev, hablemos del Prestige, hablemos de la matanza de los trenes de Atocha. También cómo se relaciona la música en ese entorno, y también con el 15M, por ejemplo, ¿no? Otro gran momento, que es en artistas que no estaban a priori muy politizados, entran dentro de la cultura rock. Me acuerdo de Mercedes Ferrer, que radicaliza dentro de su estilo su sonido, Auserón, por ejemplo, Santiago Auserón, Juan Perro, pero que también es un tío que en los primeros años se mete mucho con el ciclo del 15M de Podemos. Bunbury también se asoma con canciones que hablan directamente de la crisis. Grupos indies como Vetusta Morla, El Golpe Maestro, que también lo cede a todas esas mareas y movimientos. Hay muchas que luego evidentemente van cambiando, y unas son de más largo recorrido y otras de menos recorrido. Por ejemplo, en los 90, toda la crisis de Felipe González hizo que gran parte del rock, sobre todo el rock estatal que se dio por llamar, o rock transgresivo, en los 90, o sea, en los 80 solo había sido muy politizado a nivel en Euskal Herria. En el resto de España, con grupos como Barón Rojo, había sido mucho más social, y en cambio ese movimiento que solo habíamos visto a lo mejor en grupos como Kortatu, Negu Gorriak, se expande a todo lo demás y crea un contenido muy politizado, que en grupos que a priori fueron llamados nazis o filonazis, o con compañeros como Hamlet, acuérdate, que independientemente de la rumorología de ese momento, que ya los primeros foros daban rumorología, condicionaron políticamente todo su contenido, antifascista, animalista, antimachista. O sea, un sonido en los primeros años, bueno, no los primeros años porque venían de otra trayectoria, ¿no? Pero en los 90 que como condicionan muchísimo su contenido, aunque luego evolucionaran una cosa más intimista, ¿no? Es decir, claro que constantemente la música, bueno, la realidad condiciona la música, incluso a lo mejor en el trap. Estamos viviendo artistas que están haciendo cosas muy interesantes, pero también a nivel social estamos viviendo a lo mejor un cambio grande de ciclo, porque estamos empezando a gestionar una carestía o una crisis de recursos, y a lo mejor están siendo la orquesta del Titanic. Vamos a hacer que siga la fiesta antes de que termine. También es un momento social para hacerlo. Es gente joven y tiene que vivir, tiene que disfrutar, porque para ello están. Y también se están comprometiendo. Por ejemplo, Bad Gyal está haciendo canciones de sororidad, como por ejemplo Zorra. O sea, tu chico te pone los cuernos y lo primero que haces es decir, ¿qué te crees? ¿Que no vamos a hablar entre todas? Y el Zorra eres tú. O sea, es decir, ¿cuándo hemos escuchado ese contenido en los tiempos? No sé, no lo recuerdo. Te quiero decir que hay que intentar rascar un poco para encontrar otras lecturas, ¿no? Y poder contarlas. Rubén, es un verdadero placer hablar con gente como tú, tan documentada, tan preparada, que ha hecho un estudio tan en profundidad de lo que es la sociedad española actual, lo que es el rock, cómo el rock refleja todo ese cambio cultural. Quiero felicitarte una vez más por este libro. Y bueno, como siempre despedimos nuestros programas con algo de música y con algún videoclip, dime un grupo, dime una canción que te gustaría que fuese la que despidiese hoy Local de Ensayo.
Pues mira, te lo voy a poner fácil porque es de la casa. Creo que, como dicen en alguna de sus canciones, hasta entonces nosotros peleábamos o luchábamos contra la crisis y ellos nos enseñaron a luchar contra el capitalismo, ¿no? Yo llegué bueno, los conocía y tal, pero los chicos del maíz, yo llegué sobre todo por Habeas Corpus, que es un grupo que siempre me ha gustado muchísimo, es un grupo que también ha estado muy radicalizado en el mensaje, y bueno, la unión que hicieron los chicos del maíz y Habeas Corpus Riot Propaganda creo que definió perfectamente todos aquellos años de desborde, que fueron muy interesantes a nivel cultural, con el 15M, y ellos, bueno, pues nos enseñaron eso, a luchar contra el capitalismo y a decir alto y claro, con una sonrisa en la cara, que el miedo va a cambiar de bando. Lo iba a hacer en el 2011, en el 2015, y lo va a hacer ahora en el 2024 y 2025. No puedo estar más de acuerdo. Perfecto, ya sabéis, son casi 30 años de historia de nuestra música, del rock español, plasmadas en un magnífico documento, en este libro, Piedra contra Tijera, de nuestro amigo Rubén González, editado dentro de la colección La Banda Sonora de Editorial La Oveja Roja. Nos despedimos ya, vamos a escuchar a Riot Propaganda y os recordamos una vez más que este programa es posible gracias a que os suscribís y que lo apoyáis. No dejéis de difundir nuestros contenidos, no dejéis de apoyarnos y podremos seguir trayendo la mejor música al local de ensayo en Canal Red. Nuestros corazones, y que vamos a pelearlo, y que vamos a defenderlo, y que vamos a hacer todo lo posible, que nos vamos a dejar la piel por defenderlo en las calles, por defenderlo en las plazas, en nuestras facultades, en nuestros lugares de trabajo, con nuestra gente, con nuestros compañeros, con los estudiantes, con los trabajadores y con las trabajadoras que están en huelga, con todas y cada una de las personas que no bajan la cabeza ante este futuro de miseria que están sembrando. A lomos de un Airbus, la mazorca Habeas Corpus, venimos a prenderle fuego a tu cole del Opus. Naribus, criminales de guerra, el MI5 nos vigila cuando tocamos en Inglaterra. Nos quieren domesticar y será en vano. En este mundo sin certezas tenemos la fuerza, como rey en Star Wars. Riot Propaganda mal parido, Nicole Play y el boss. Escupo a tu dios, a tus náuticos. Vengo a por el oro como el tiburón de Baltimore. Vampiros contra licántropos y pueblo contra oligarquía. ¿Oyes los cánticos? Es la multitud enfurecida que pelea por salir del lodo. Quieren pan, quieren rosas, quieren vida. Caperucita se ha follado al lobo. Nos dejasteis sin nada y ahora lo queremos todo. Quiero ver la calle ardiendo, la gente en pie. Pelear por ellos y por su futuro, codo con codo. Quiero ver la nueva aurora y amanecer, en el que a nadie le falte de nada y todo sea de todos. Quiero la victoria, la quiero sin peros, que persigan a banqueros en vez de diamanteros. Quiero que el obrero viva feliz al fin y deje de sufrir por el puto dinero. Quiero libre de muertes el ruedo, que las mujeres vayan solas de noche y sin miedo, que de una violación el único culpable sea él, y que acabe junto a Torbe encerrado en Picasen, y que les den, la vida es una y no se frena. Aclara tus dudas, pon a volar tus penas, combate este sistema que te envenena, te embauca y te condena a que ames tus cadenas, que hace que repudies ser de clase obrera, odiar al barrendero, admirar a Mancio Ortega, creerte clase media y eso no existe, como en democracia occidental el periodismo libre. Quiero ver el viejo mundo caer y caer, echarlo abajo y barrer su legado, cambiarlo todo. Quiero ver a sus guardianes bajo nuestros pies, ver el que fue nuestro miedo en sus ojos, sueño con ello. Volveremos a pisar las calles, soñaremos un mundo mejor, alzaremos los puños al aire, politizaremos el dolor, construyendo nuevas realidades. Sé partícipe, no espectador.